Esperemos que nuestro compañero Beto se conecte. Daira, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ya llegó por acá nuestro compañero Beto. Hola, Daira, un saludo para Aleja. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar acá. Esperemos que esta conversación, pues, a fin de cuentas, logre el objetivo que nosotros tenemos a mediano o largo plazo, Dan, que es generar conciencia. Beto, ¿qué más, pues? ¿Cómo estás? bien, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches para las personas que están conectadas y las que se van a conectar. Muchas gracias por invitarme, Hernán. No, no, no. Muchas gracias a vos, Beto, por participar y siempre por estar abierto al debate, a la deliberación, que es lo que nosotros promulgamos y es lo que necesitamos tanto en Colombia, ¿sí o no? Gracias, Hernán, y gracias por su trabajo que usted hace poniéndole el pecho a las balas allá en las marchas, su trabajo que es loable, es maravilloso el trabajo que está haciendo en Medellín. Lo felicito y pues qué envidia no estar ahí al lado con usted, pero próximamente lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Beto, de verdad, por tus palabras y ojalá que sí, hombre, nos veamos pronto y ojalá que también empecemos desde aquí, desde Colombia, a realizar contenido crítico en equipo. Bueno, pues estamos hablando precisamente que Beto no está en Colombia. Beto es un compañero que ya lleva muchísimo tiempo realizando contenido. Las cosas que ha hecho, tanto en las redes sociales como en persona, lo caracterizan ya como un activista. Es un personaje que en este momento tiene una influencia muy importante en la opinión pública colombiana y pues nosotros hemos visto que desde diferentes casos ha sido perseguido por precisamente esa esfera política e ideológica con la que nosotros no estamos de acuerdo en muchísimas cosas. Además, Beto, como ya lo decía, lo decíamos acá en Cobraya para el Cambio en la publicación y en la socialización de esta entrevista, eh, fue víctima o es víctima de una guerra que la verdad nosotros no queremos vivir, pero que los mismos de siempre promulgan y que quieren que siga ocurriendo. Beto, por diferentes razones, está en Estados Unidos, pero eso no le impide seguir su ciberactivismo por Colombia. ¿Hace cuánto tiempo, Beto, estás en Estados Unidos y decinos qué es lo que más extrañas de Colombia? Bueno, Hernán, muchas gracias por la pregunta. Yo vivo en Estados Unidos hace 5 años. Salí del país pues por motivo de unas amenazas en el caso particular por investigar el crimen de mi papá. Eh, para poner en contexto, soy hijo de un Sí, oficial fallecido. Yo soy de Medellín, nací en Medellín, nací en Buenos Aires, Miraflores, ahí en la clínica de Buenos Aires, al lado de las Mellizas. Eh, por todo Ayacucho. Ahí nací yo. sí. Viví en Medellín hasta los 7 años. A veces cuando hablo con mis tías, pues se me intenta como salir el yo pues par, pero, pero me considero que soy más del... Luego de ahí pasamos a vivir a Barranquilla, luego Ibagué y terminé de crecer en Ibagué, estudié en Ibagué y hace 5 años vivo en Estados Unidos. Bueno, salí de Medellín cuando asesinaron a mi papá el 23 de abril de Sí. 1994. Él perteneció al bloque de búsqueda que localizó y eliminó a Pablo Escobar. Y bueno, yo crecí en el ámbito, pues se puede decir como institucional, de establecimiento, por el tema de crecer en el seno de la Policía Nacional, Sí. pero no de una manera tan amigable como de pronto la gente pueda pensar que ser hijo de un oficial de la policía pueda ser. Mire, eh, estudié en un colegio que, si te cuento nada, era un colegio de huérfanos, porque en ese entonces pues la guerra se recrudeció después de la muerte de Pablo Escobar. Realmente, pues, es un asunto que podemos hablar más adelante, de la conformación de los grupos paramilitares, el nacimiento de las Convivir en el gobierno de Gaviria, su asocio con los Sí, Pepes para dar de vamos a Pablo hablar sobre Escobar. eso. Eso, pero entonces estudiaba en un colegio que básicamente era de huérfanos y miren, por ejemplo, yo estaba en séptimo grado y estábamos en plena clase y ¿Dónde, Beto? ¿En qué entraban ciudad? Qué pena. en ¿En qué Ibagué, en ciudad? Ibagué, Ibagué. Listo. Por eso me considero un 70% tolimense. Eh, pero bueno, cuando entraban policías y preguntaban por Juanito Ramírez y lo sacaban y uno quedaba mirando, bueno, ¿y por qué sacaron al niño? No, que acaban de matar al papá
en tal toma guerrillera. Y creo que durante mucho tiempo padecí eso, vi eso. Posteriormente, pues ya adulto empecé a preguntar por qué. Y siempre un activista o siempre una persona, una víctima que no olvida, siempre tiene que hacerse esa pregunta, ¿por qué? Y ese por Sí, qué, pues me llevó a buscar, a tratar de buscar la verdad. Y pues en Colombia, cuando tú tratas de enfrentarte al poder, en el marco de esa pregunta que te hiciste, ¿por qué? Pues lo único que puedes encontrar es mentira, injusticia y la muerte. Entonces ya estaba haciendo una familia, entonces preferí venir a Washington a tratar de llevar el tema internacionalmente, tratar de demandar al Estado por poner medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. No habían garantías, recibí amenazas de muerte por parte de oficiales que estaban activos en ese momento de la policía, así en que serio. pues sí, Pero eso es un ¿estás expediente. seguro que las amenazas provenían de oficiales de la policía? Bueno, eso lo tienen en la fiscalía. Yo tengo más de 7 denuncias en la fiscalía con correos, con direcciones IP, y en una de esas encontraron que provenía de un correo institucional. Adicionalmente, porque yo quería mover un caso que internamente en la policía tenía que ver con la corrupción interna digamos, mi papá fue asesinado porque él denunció unos vínculos de algunos oficiales de la policía no solamente con los Pepes, sino con otros grupos narcotraficantes. Él pide Sí. el traslado, que por favor lo saquen de Medellín, nunca lo hacen y pues lo mandan a matar. Entonces, era una carrera contra el tiempo porque el crimen de mi papá prescribía en el año 2014, porque el homicidio en Colombia, a no ser que sea declarado de lesa humanidad, prescribe a los 20 años, lo que significa que cualquier persona que haya asesinado a otra aparece después de los 20 años un día y el delito ya está prescrito, pues no pasa absolutamente nada. Y tampoco pues declarar el homicidio de mi papá de lesa humanidad, porque le digo, Hernán, que dentro del marco teórico, en Colombia la muerte de personas no deberían ser declaradas de lesa humanidad porque la naturaleza de ese estamento del derecho internacional humanitario es que todo crimen que perjudique a un grupo de personas debe ser declarado de lesa humanidad. Y hay veces vemos que en Colombia se declaran políticos que no tenían representación política y entonces si lo hacen con ese político, yo creo que lo deberían hacer con otras personas que lastimosamente pues murieron en el marco de una denuncia o por lo que mal llamamos en Colombia héroes. Y en Colombia pues existe una injusticia porque hay estratificación de víctimas. Lastimosamente yo no soy de apellido Galán, no soy de apellido Lara, y bueno, era una carrera contra el tiempo hasta que en el año 2014 el crimen de mi papá prescribió y aquí estoy desde Estados Unidos, pero con la fe intacta de poder regresar algún día a hacer el activismo que hago desde acá. Beto, pero entonces, ¿por qué no es declarado un delito de lesa humanidad el crimen que cometieron contra tu papá, el asesinato? Porque esa es la naturaleza del DIH. Lo que dice el DIH es que cualquier muerte que vaya encaminada a desaparecer un grupo de personas o el ideario de un grupo de personas debe ser declarada de lesa humanidad. Dentro de esa lógica cabería pues de pronto el delito, el crimen de Galán. En Galán había una representación electoral, había el ideario de millones de personas que querían un cambio para Colombia. Cuando se asesina a Galán, se asesina ese ideario, por cuando encaja dentro de los requisitos que requiere, que valga la redundancia, del DIH para declarar ese delito de lesa humanidad. Pero he visto que han declarado delitos de lesa humanidad, por ejemplo, de periodistas. Y Sí, entonces uno se pone a pensar, ¿por qué? No, yo estoy de acuerdo, te lo digo, a mí no me incomoda en lo absoluto que, por ejemplo, el crimen de Guillermo Cano, ya iba a decir Fidel Cano, de Guillermo Cano lo hayan declarado de lesa humanidad o lo vayan a declarar de lesa humanidad. No me incomoda, antes me encanta. El problema es sí. que hay una cantidad de crímenes que vienen de ahí abajo que cometió el cártel de Medellín o a no más hace 20 años la guerrilla de las FARC, los paramilitares, que no encajan dentro del marco de un delito de lesa humanidad por cuanto lo hace prescriptible. Entonces me parece como una regla muy injusta que solamente debería ser aplicada para los políticos que representen un ideario criminal.
eh, o se le aplican a los periodistas o se le aplican a todos, porque es que realmente es muy injusto, no soy yo el único caso, Hernán, hay muchísimos casos, y realmente pues esa es un tanto de una filosofía estoica de no querer que lo que me pase a mí le pase a otra persona y básicamente esa es la base de mi activismo. Yo creo que entonces ahí lo que encaja a la perfección es el concepto que estás dando de la estratificación de las muertes, porque Exactamente. entonces de pronto los que tienen cierto apellido y los que tienen cierta influencia política o económica sí pueden ser declarados de lesa humanidad, pero las personas que no definitivamente no pueden ser declarados. Es así. Exactamente, digamos, ahí en Colombia han ocurrido tantas masacres y Sí, a mí ciertamente me incomoda que unas sean más mediáticas que otras, porque se hayan dado en el marco dentro del conflicto interno armado, en cierta época, en cierto tiempo, en cierto modo. Por lo menos en Colombia siempre hablamos, si queremos hablar de masacres, siempre nos tenemos que hablar de las más polémicas, por ejemplo, Mapiripán, El sí, Aro, La Granja, El Salado. Pero en Colombia, por lo menos en la seguridad, en los 8 años del gobierno de la seguridad democrática, fueron más que tengo el dato, que creo que más de 780 masacres en casi 4 años. Y se denomina masacre cualquier acto violento que se ha encaminado a desaparecer un grupo donde se maten al mismo tiempo, en el mismo modo y lugar a más de 4 personas. Y sí. por lo menos hay masacres que no han sido tan mediáticas unas que otras cuando han sido otras más sangrientas. Realmente, por lo menos en Colombia, sí existe eso, dependiendo del boom del momento, o dependiendo, ¿sabe qué, Hernán? De la localización. Miren, no es lo mismo que violen una niña en Bogotá, y no sé si usted ha dado cuenta, que violen una Sí, niña en Pasto. ¿Por qué? Porque en Bogotá se centran los medios de comunicación. Y realmente usted cuando prende su televisor, que pues no sé si usted lo prenda, creo que no, Hernán, usted no tiene pinta de ver televisión, mucho menos Caracol ni RCN, pero las personas que lo están viendo de pronto lo hacen. No, hay personas, no, le cuento algo, yo prendo la radio en las mañanas, yo veo W Radio, yo escucho W Radio, escucho Blue Radio, pero para poder yo tener las bases de criticar a esa contextualizarse, por gente. supuesto. No, ya, y que lo que dice Daniel Coronel, usted tiene que siempre escuchar todas las mentiras, porque detrás de la mentira está Así la es. verdad, está la verdad. Entonces, obviamente nosotros, usted, Aquino, Levi Rincón, Lalis, Alejo Vergel, Estrato Medio, René Jiménez, perdón por los que se me olvidan, no somos el contrapeso ni siquiera del poder, somos el contrapeso de los medios tradicionales que le lavan el culo al poder. Realmente eso somos Sí. nosotros. Eh, Beto, aprovechando que vos estás mencionando el caso de tu papá y aprovechando lo que dijiste de la perspectiva que podían tener las personas sobre vos, teniendo en cuenta que sos un hombre hijo de un policía, ¿qué podemos nosotros decir, por ejemplo, de las instituciones militares y precisamente de las instituciones que hacen parte del brazo coercitivo del Estado colombiano? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, el momento actual, si nos damos cuenta del día de hoy, podemos decir que el ejército viola niñas, indígenas. Podemos decir que el ejército asesina jóvenes inocentes y los viste de guerrilleros para después hacerlos pasar como bajas en pleno combate. Podemos decir que el ejército se codeó con los paramilitares durante muchos años, legítima e incluso legalmente, para dar de baja también a lo que ellos dicen la ideología subversiva. Tenemos una fuerza pública que ha hecho demasiadas masacres a personas inocentes. Hablando de las masacres que mencionabas, que por ejemplo, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1980 hasta el 2012 fueron alrededor de 1982 masacres. Imagínense la cantidad de masacres. Entonces, teniendo en cuenta cuál es el ejército que nosotros tenemos, ¿qué podemos hacer frente precisamente esa estructura que en vez de proteger a la población, todo lo contrario, la lacera e incluso la ejecuta, la viola, la violenta? ¿Qué hacemos entonces con esa estructura del ejército? ¿Cuál es la perspectiva que vos tenés sobre esa estructura del ejército y de la policía y del brazo coercitivo de Colombia? Mire, le cuento algo, Hernán. El mismo año que el bloque de búsqueda asesinó a Pablo Escobar, que no fue el bloque de búsqueda, fueron los Pepes. Ese mismo año, en marzo, febrero, perdón, el
28 de febrero del año 2000, perdón, del año 1993, en Bogotá, en el CAI de Germania, un policía violó y asesinó a una niña. En ese momento, la idea que se dio fue acabar a la Policía Nacional, acabar la institución tal cual como hicieron con el DAS. Se dio un debate muy extenso, inclusive es un debate que se vivió dentro de la familia. Yo tenía 8 años cuando mi papá lo mataron, pero yo me acuerdo como con cualquier investigación que tuvieran, se dio una purga que echaban a todo, echaron creo que al 40% de los policías. Entonces, Colombia es un retrato vivo de su propia historia. Nosotros constantemente la vivimos repitiendo. Esta mañana escuchaba, no me va a dar pena decirlo, pero escuché Blue Radio un momento en ese Sí, momento que estaban diciendo y escuché a Paola Ochoa hablando y poniendo el ejemplo de Minneapolis aquí en Estados Unidos. Acabaron la policía de Minneapolis, la acabaron. Y ella ponía el ejemplo de que en el mundo se han acabado instituciones por escándalos menores que los que pasan en Colombia. Por ejemplo, el del 21 de junio, que unos militares violaron a una niña en Risaralda, a una niña en Vera. Entonces, creo que en Colombia nos olvidamos de indignarnos de tantas cosas que pasan. Ya nos acostumbramos a cada escándalo, nos acostumbramos a cada hecho de corrupción, cada hecho violento que ya nada nos asombra. Eh, el- lo del ejército es escabroso porque se da en marco de otros escándalos como son el regreso de los falsos positivos, los sí, perfilamientos, los hechos de las chuzadas, corrupción. sí, Exactamente, entonces ya nada nos indigna. A mí no me parecería descabellado pensar en la reestructuración del ejército nacional, porque creo que eso era uno de los puntos de los cuales muy polémicos de los diálogos de La Habana. Un país sin guerra, obviamente, pues ¿para qué un ejército? Tal cual como sucede con sí, Costa Rica. Pero obviamente uno de los errores del Acuerdo de Paz de La Habana fue no incorporar a todos los grupos armados, y creo que coincidimos en eso. Porque pues ¿cómo vamos a hacer la paz cuando tenemos disidencias del EPL, tenemos al ELN, tenemos unas BACRIM, y todos acogidos con leyes diferentes, del ELN por fuera, las BACRIM, por la ley de justicia y paz? Ahorita se crea el marco de la JEP, unos sometiéndose, otros en fin, y cabe resaltar y hago un paréntesis, el teniente, porque hoy María Fernanda Cabal decía que es que no, estos soldados eran soldados regulares. Te recuerdo que en el año 2010 un subteniente mató a 3 niños, uno de 14, uno de 6 y uno de 14, 8 y 6 años, en Tame, Arauca. Y en su momento las fuerzas militares escondieron el escándalo, utilizaron recursos del Estado para defender a este militar. Y no más ese año, la Medicina Legal dio un informe de más de 18 casos, de los cuales 12 pertenecían a la policía y 6 al ejército, de violaciones a niños. Mire, le voy a decir una cosa, primera nota que usted me hizo, Hernán, referente a sí, qué es crecer en la Policía Nacional. Todo lo que usted ve en cuanto al apoyo a las familias, a los viudas y los huérfanos, es un cuento barato, es una mentira total, es una manipulación constante. Mire, a veces yo he hecho un cuento y la gente se ríe porque cree que es metáfora o cree que es pura paja mía. El día que mataron a mi papá, a nosotros nos llevaron escoltados al cementerio y era una caravana larguísima, camionetas. Llegamos al cementerio, la banda marcial, luego los disparos de Galil, una ceremonia muy bonita. Entierran a mi papá y a nosotros nos toca coger taxi del cementerio a la ah, casa. en serio, O sea, fue calcado y fue un reflejo de lo que iba a pasar de ahí en adelante. Miren, una vez matan a mi papá, eso no es tan sencillo de que inmediatamente la pensión se la dan a mi mamá. Además, porque cabe aclarar que cuando mataron a mi papá estábamos en vigencia del decreto 1212 y no existía la ley civil de la unión marital de hecho. Por cuanto mi mamá, madre de dos, pues yo y mi hermana,
Sí, No estaba casada con mi papá en el momento y no la cobijó esa ley por cuanto que no fue retroactiva porque fue una jurisprudencia del año de 1995. A mi papá lo mataron en el 94. Entonces mi mamá quedó sin pensión. Y no solamente eso, a en nosotros, serio. a nosotros nos otorgaron media pensión. Miren, esto mi mamá nunca, no le gusta que yo lo cuente, pero yo le digo a mami, no se preocupe porque su pensión soy yo y yo voy a luchar por usted y no importa, la policía nos abandonó. Posteriormente nos otorgan media pensión a los hijos, nos otorgan media pensión a los hijos, pero eso no fue inmediato. Y obviamente hubo una liquidación, ¿sí? No voy a hablar aquí paja. Nos dieron una liquidación de lo que trabajó mi papá durante 11 años en la policía y con eso mi mamá le fueron casi 30 millones de pesos. Mi mamá alcanzó a comprar un apartamento, luego junto a un crédito en Concasa, que pasó a llamarse Da Vivienda, posteriormente que era el Banco Cafetero. Y nosotros después de 2 años fue que vinimos a recibir el primer sueldo de la policía con media pensión. Y le cuento que en esos 2 años, Hernán, nosotros aguantamos física hambre. Mi mamá vendía juguetes en la calle con nosotros dos, yo de 9 años, mi hermana de 8, y era la viuda de un oficial de la Policía Nacional, vendiendo juguetes en la calle, padeciendo toda la injusticia social de este país. Cuando ya llega la liquidación, que mi mamá se hace a la casita, mi mamá pierde la casa en el año 2010. ¿Y sabe por qué la pierde? ¿Por qué? La pierde porque se agobió tanto en el tema de los impuestos, en el tema porque no era era un préstamo al VR. Eso es otra discusión del gobierno Pastrana, porque el gobierno Pastrana se vivió la peor crisis económica en los últimos años en la historia de Colombia, está superada por esta, pero había algo que se denominaba el UPAC. El UPAC era la medición por los cuales se adquirían los créditos hipotecarios, que luego pasó a llamarse VR, que los créditos, el interés se mide por la inflación. Entonces es un paralelismo estúpido porque si la inflación de ese año es tanto, si el crecimiento del país es tanto, pues el crédito sube, pero si baja, perdón, la economía sube, el crédito baja, pero si la economía baja, el crédito sube. O sea, es una ambigüedad terrible y mucha gente perdió su casa por eso y mi mamá la perdió. Y padecimos cualquier tipo de necesidad. Vimos ¿En qué año la cómo perdieron? en el año 2010 mi mamá perdió su casa y en estos momentos mi mamá no tiene casa, siendo viuda de un oficial de la policía. Nosotros nunca nos dieron un semestre o una mensualidad del estudio porque estudiábamos en un colegio de la policía, pero siempre nos cobraron, ya sea el transporte. O sea, yo no quería nada gratis en la vida, pero básicamente por culpa de la policía nosotros no tuvimos un papá y quisimos de cierta u otra manera que existiera un acompañamiento institucional por parte de la Policía Nacional, que nunca lo hubo. Entonces, cuando usted vea esas propagandas de apoyo a las viudas y a los huérfanos, eso es un cuento barato. Eso es un cuento barato. Mire, yo lo dije en el documental que hice de mi papá. El héroe no es mi papá, la héroe es mi mamá. Y creo que yo, todo esto que hago, a mí me dicen, es que usted es un resentido social, que le echa la culpa a Uribe de la muerte de su papá. No, nada tiene que ver Uribe. Obviamente todo se liga. Si empezamos a hablar Sí, quién mató a mi papá, lo mataron los Pepes, lo mataron la corrupción. Posteriormente se unen con las Convivir y crean las Autodefensas Unidas de Colombia. Todo se une, sí. pero no le echo la culpa directamente a Uribe. Pero Hernán, créanme que es un cuento barato que la gente no debería comer cuento. Los que menos apoyan a las viudas y los huérfanos son los mismos de la institución. O sea, la Policía Nacional entonces tiene ayuda insuficiente, si es que tiene ayuda con las personas que han perdido sus familiares siendo policías. Eso lo damos por hecho. No, no existe ningún tipo de ayuda, Hernán, no existe ningún acompañamiento, no existe un acompañamiento ni siquiera psicológico. Eh, Créame que mi mamá siempre fue sola con nosotros. Eh, Teníamos un seguro médico, que inclusive nosotros hacíamos parte del régimen especial, y inclusive internamente el régimen especial está en crisis. No había medicina. A veces la gente le miraba a uno, ay, pero es que usted no está, usted es del régimen contributivo, usted es del CISBEN, yo soy del régimen especial, usted pide una cita y se la dan. No, es mentira. No hay medicinas tampoco. El sistema de salud de la Policía Nacional y del Ejército es precario y paupérrimo. Beto, yo quiero saber cuando
tu papá pidió muchas veces la reubicación, teniendo en cuenta que ya estaba en peligro y lo habían amenazado de muerte. Él sabía que iban a matarlo. Cuando él pidió la reubicación, ¿quién era la persona encargada de que a él se le reubicara? Excelente pregunta. Se llamaba Jesús Antonio Gómez Méndez. Esa persona aún vive. Fue un mayor que en ese momento le firmó la carta de solicitud de traslado. Esa carta, pues yo la tengo, la aporté como prueba al proceso, pero no para que lo culparan a él de la muerte de mi papá, sino básicamente para que existiera una responsabilidad solidaria, institucional y administrativa por parte del Estado en cuanto que no quisieron trasladarlo, ya que una decisión de un funcionario público pues recae en una responsabilidad administrativa. Entonces, no quisieron trasladar a mi papá. Ese mayor llega hasta general y pues es el mismo mayor general, llega a general, que retiran en el año 2008 por vínculos con alias Don Mario. Lo retiró el expresidente Juan Manuel Santos. Entonces, como dice el dicho de la película Batman en Caballero de la Noche, tú o mueres siendo un héroe o vives toda la vida siendo un villano. Y eso lo vimos claramente con esta cantidad de oficiales que pertenecieron al bloque de búsqueda y que inclusive llegaron a general. Ahí tenemos vivo a Hugo Aguilar, que es un asesino, que es un criminal, y lo tenemos vivo, pero ¿dónde lo tenemos? En la cárcel a modelo por vínculos con el paramilitarismo y por corrupción cuando fue gobernador de Santander. Beto, pero entonces la causa principal del asesinato de tu papá en ese momento era más que todo por conocimiento de lo que ocurría dentro de esa élite y de de los relacionamientos que habían, por ejemplo, con los Pepes y con ese tipo de grupos para en donde se unieron autoridades y delincuentes para asesinar a Pablo Escobar. Sí, y mire, mi papá no fue el único oficial que mataron. También mataron a un oficial de la policía en Bogotá en agosto del mismo año que mataron a mi papá. Dibujaron y se inventaron una investigación demasiado pendeja y básica frente a la muerte de mi papá. El mismo día que matan a mi papá, sale el señor Rafael Pardo, que fue ministro de Defensa de la época de Sí. Pablo Escobar, que hoy pues posa como moralista de la paz y me sigue en Twitter el señor y varias veces le he preguntado, señor Rafael Pardo, usted el día de la muerte de mi papá dijo que habían unos vínculos del narcotráfico, que habían unas personas ligadas al narcotráfico detrás de la muerte de él. ¿Usted en qué se basó para inmediatamente matan a mi papá? Sale a decir, es como cuando vemos algo parecido, como cuando hay un acto criminal, inmediatamente los uribistas salen a decir, fueron las FARC, Sí, 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 o sí. fueron las disidencias, o fueron el ELN. Bueno, pero espere. Vamos a hacer una investigación y vamos a determinar quién fue. Entonces parecía algo como planeado, algo conjuntamente. Entonces, posteriormente el informe administrativo decía que mi papá lo habían matado porque esa noche salió con una persona y pues que lo iban a robar, pero ya más adelante en agosto del 94, el ministro de Defensa, del primer ministro de Defensa de la época, tema también bastante interesante que cayó por el proceso 8000, el señor Fernando Botero Sea, Sí. lo asciende al grado de mayor y declara la muerte de mi papá en muerte por actos especiales del servicio y por acción directa del enemigo, y determinaron que a mi papá lo había matado el enemigo. Luego en Revista Semana apareció un artículo que decía que a mi papá lo había matado un grupo llamado Mucali, y el Mucali es significaba muerte del cartel de Cali. Me puse a investigar sobre ese grupo y resulta que ese grupo fue uno de los que quería matar a Francisco Maturana por el tema de que el cartel de Cali le había regalado un Rolex, pero no hay otra referencia al Mucali. Fui a la fiscalía, en marcos de declaraciones de ley de justicia y paz, me encontré con un paramilitar que había pertenecido a la Policía Nacional y él me dijo que mi papá básicamente lo habían matado por sapo. Empecé a indagar más y otros policías pues afirmaron que en ese momento internamente pues había una denuncias por parte de la policía, porque la misma policía que mató a Pablo Escobar, pues el mismo bloque de búsqueda patrillaba al lado de Carlos Castaño, al lado de Vicente Castaño, Don Berna, al lado de Rafael Moncada, que son uno de los sobrevivientes de la cárcel de la Catedral. En fin, mi papá no quería ni siquiera, yo se lo digo claramente, Hernán, mi papá ni siquiera quería sapear nada, él simplemente quería alejarse de todo eso,
y él pidió el traslado y lo interpretaron como que si él quisiera ir a acusar a alguien, a pesar de que él ya se había manifestado en contra de eso, y lo mandaron a matar. Yo creo que acá tenemos que pegar un salto para hablar, por ejemplo, de un artículo de opinión que vi que publicaste, porque ya estás trascendiendo la opinión y ya también estás escribiendo un poco en medios alternativos digitales, y veo cómo mencionas explícitamente a Gaviria como el otro Paraco. Eso cabe dentro de todo este contexto que nos estás planteando y me gustaría que lo ampliaras y lo esbozaras para las casi 60 personas que están aquí escuchando. ¿Por qué Gaviria es el otro Paraco y cuál es la función o cuál es el papel que él puede jugar dentro de ese contexto que acabas de plantear alrededor de Pablo Escobar y alrededor de la legitimación del paramilitarismo y de una alianza entre las autoridades y la delincuencia? Bueno, vamos a empezar a hablar primero de lo que fue la alianza con los Pepes. ¿Quiénes fueron los Pepes? Los Pepes es el acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar y básicamente eran antiguos socios del cartel de Medellín. Dentro del Sí, cartel de Medellín estaba Vicente Castaño, Carlos Castaño, los tres hermanos Castaño, Fidel, Vicente y Carlos. Y también estaban personajes como Don Berna, los hermanos Moncada, los hermanos Galeano. Esta gente le jugaba la doble a Pablo Escobar en muchos asuntos. Por ejemplo, y Pablo Escobar también se la jugaba. Por ejemplo, Carlos Castaño le manifestó que ellos iban a matar a Bernardo Jaramillo. Entonces, Pablo Escobar le dice, hermano, mire, yo no defiendo a ese man, pero todo lo que ustedes hacen me lo achacan a mí. Y en parte eso fue cierto. Entre los años 88, entre los años 92, cualquier carrobomba, cualquier sí, sicario, cualquier policía muerto, todo era culpa de Pablo Escobar. Y bueno, más adelante nos dimos cuenta que era una guerra de carteles, que participaba el cartel de Cali, también participaban los propios Pepes, inclusive la propia Policía Nacional, en cabeza del coronel Danilo González y el coronel Hugo Aguilar, alcanzaron a colocar carros bombas para aparentar que fue el cartel de Medellín. Y eso es una denuncia grave que ni siquiera, no hay gravísima. necesidad ni siquiera de investigarla, Hernán. Eso Ahí está en está Google. Ahí está en el libro del canalla este, aquí no lo tengo, del libro de Hugo Aguilar, Así maté a Pablo Escobar. Es un confesionario, o sea, ese libro da asco, ese libro usted lo hace así, sale sangre. Cuentan cómo se robaban armas, cuentan cómo torturaban. Se lo recomiendo, es pura lectura basura, es pura lectura de mierda, pero es cínica y pues aparenta ser verdad, porque nadie sería tan estúpido como para ir a confesar crímenes en un libro. Y él los confiesa por lo mismo que estábamos hablando al principio de esta conversación, Hernán, la prescripción. Y la prescripción es fundamental para tú poder hablar de crímenes cometidos hace 30 años, porque sabes que jurídicamente no va a haber ningún efecto. Entonces, estos Pepes, bueno, anteriormente Cartel de Medellín, meten a Pablo Escobar en la catedral, ellos no se acogen con ellos, y bueno, Pablo Escobar seguía traficando, que ahí se deriva una de las primeras investigaciones de Daniel Coronel, que fue la flexibilidad del Estado colombiano en cabeza de César Gaviria para construirle una mansión a Pablo Escobar para que éste siguiera Sí, delinquiendo. O sea, era un caguán pequeñito, pero era una justicia acomodada, inclusive, usted recuerda, la constituyente fue puesta casi por los narcotraficantes, que tiene un mensaje social claro, que se creó la tutela, que se creó el Ministerio Público, que pasamos a ser un Estado social de derecho, eso es otra cosa. Pero que la Constitución del 91 también fue ayudada por un movimiento narcotraficante, que eran los extraditables, eso no le quepa la menor duda. sí. ¿Por qué? Porque ellos querían que el de la Constitución se borrara totalmente la extradición, como tal cual pasó. Luego, un momento, pues la extradición iba a ser nomás por un tratado o por una transacción que hicieran con los negocios, con los Estados Unidos, que básicamente pues es el poder máximo del bloque constitucionalidad, de bloque de constitucionalidad de Colombia. Lo que diga Estados Unidos parece ser ley en Colombia. Entonces, ya, básicamente, Hernán, el Estado le dio todas las herramientas para que Pablo Escobar siguiera delinquiendo. Pablo Escobar siente que los van a ir por él, pero anteriormente le había citado a los hermanos Moncada y a los hermanos Galeano
porque ellos seguían traficando sin el permiso de Pablo Escobar, porque le tenían que pagar una cuña a Pablo Escobar, le robaron 20 millones de dólares y entonces Pablo Escobar los cita en la cárcel de Catedral, los mata, los descuartiza, los entierra ahí mismo en la catedral y pues de ese hecho alcanza a escapar con vida a Don Berna. Don Berna va y les cuenta a Carlos Castaño, Vicente Castaño, y dice, pues no vamos a permitir esto, este man, nos vamos a la guerra y nos vamos a denominar los Pepes, que como caso particular en el mismo libro del señor Hugo Aguilar, él es el que se reúne con ellos y les define el alias, el acrónimo, Pepes. Sí, 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 Y, sí. y ya se crea este asocio de los Pepes con el gobierno, que inclusive era hasta cínico y conchudo porque los periodistas de la época le preguntaban al presidente César Gaviria, al general Vargas Silva, que era el director de la policía, perdón, anteriormente había uno, se me olvida el nombre, y no, él contestaba que como de lugar había que dar de baja a Pablo Escobar. Y se viene posteriormente la creación de las Convivir, que la gente cree que Sí. fue en el gobierno de Samper y no, fue en el gobierno de Gaviria. Lo que pasa es que obviamente cuando se crea una ley, la ley se funda con un propósito, pero su implementación puede demorarse tanto que puede darse en otro gobierno. Es como el acuerdo de paz. Entonces el acuerdo de paz se da en el gobierno de Santos, pero se implementa en el gobierno de Duque, claramente. Entonces, Y se así fueron. promociona y se apoya también. Exactamente. Entonces, por eso la gente no asocia Gaviria con las Convivir, pero fue creada mediante la ley 396 del año de 1994. Se crea y luego se implementa en el gobierno de Samper. En el gobierno de Samper lo que hacen es ya crear las personerías jurídicas de estas Convivir y le entregan las personerías jurídicas a personajes como Jorge 40, se la entregan a personajes como el mismo, uno de los hermanos Villegas, en el marco de la fundación del bloque Metro, que el mismo paramilitar Pablo Hernán Sierra dice que Álvaro Uribe Vélez, junto con los hermanos Villegas y también con el asesino de Andrés Escobar, se me olvida el nombre, Gallón Henao, los hermanos Gallón Henao, que es que hasta el homicidio de Andrés Escobar tiene que ver con Uribe. O sea, es una historia ramificada, Hernán, increíble. Pero todo producto del nacimiento de las Convivir, que posteriormente se unen con los Pepes que vienen del gobierno Sí. de César Gaviria, y que nace en 1997, pues las Autodefensas Unidas de Colombia. Y ahí es que se recrudiza el conflicto interno armado en Colombia. Ahí es que se dan esa cantidad de masacres. Ahí es que nacen personajes como HH, como el Indio, como Doble Cero. El propio Carlos Castaño crea se Su crea una imperio, leyenda en torno a él. claro. Esto con toda la complicidad del Estado, que gracias a un fallo de la Corte Constitucional se derrumba porque querían suplantar la labor constitucional y la función del Estado de darle protección a esos campesinos donde no llegaba el Estado, pues para que la asumieran los privados. Básicamente eso fue la Convivir. Entonces, por esas razones, qué pena que me extienda tanto, Hernán, esa es No, no, mi, no, no, mi, no. ese es mi argumento, mis argumentos por lo cual le digo a César Gaviria Trujillo que es el otro paraco, que es el que nosotros ignoramos. Beto, cada una de las cosas, todo el contexto histórico que acabas de esbozar acá en este momento y que has esbozado, por ejemplo, en el artículo de opinión que yo mencioné y que has retratado en muchos otros videos y en un montón, un conglomerado de denuncias, han producido que precisamente esas personas de las que estás hablando hayan ejecutado una especie de sistema o estrategia de persecución en tu contra. Nada más el año pasado estabas pasando por un momento de tensión muy fuerte porque estaba peligrando tu seguridad y la seguridad de tu familia. Dijiste incluso que llegaste a encontrarte o que llegaron a confrontarte en Estados Unidos personas armadas. Tuviste que pasarte del lugar donde vivías, tuviste que reubicarte. Eh, en todo caso, incluso llegaron unas personas que se hacían pasar como policías para notificarte de una denuncia, de una demanda, que en ese momento no sabías si en realidad era una demanda o si simplemente estaban queriendo jugar con usted, teniendo en cuenta que lo estaban grabando y que ese video fue subido inmediatamente porque Jan Jure estaba detrás de todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ha transcurrido desde todo ese momento de tensión en donde te amenazaron de muerte, en donde crearon un montón de noticias falsas en tu contra, en donde tanto en la vida real como en la vida digital te estaban atacando? ¿Cómo ha transcurrido tu seguridad?
¿Cómo está tu cotidianidad en este momento? ¿Te has vuelto a sentir perseguido? ¿Estás viendo peligro latente? ¿Cómo ves el panorama de seguridad de tu vida en este momento? Bueno, Hernán, te voy a mostrar. Esto yo lo bajo, yo lo tenía aquí precisamente. Esto lo bajé. Lo que pasa es que las demandas en Estados Unidos son públicas en el sistema. Entonces Sí. tú, con el radicado o con el nombre versus tal, tú puedes bajar la demanda completa y todas las actuaciones. Yo nunca he sido notificado de la demanda de Álvaro Uribe Vélez, pero efectivamente me demandó, pero no he sido notificado. Yo Cuando interpuse esos un rec. policías, cuando esos supuestos policías llegaron hasta donde vos, llegaron a tu carro, te dijeron y te estaban, ¿qué eran esas personas entonces? No, bueno, ¿qué pasó? Que el sistema, poner el sistema a funcionar, el sistema judicial en Estados Unidos tiene un valor y eso no es tan sencillo. Por ejemplo, en Colombia existe el requisito de procedibilidad, que es la conciliación para dirimir todos estos conflictos que lo único que llegarían a es hacer pues es un estancamiento judicial. Y el uribismo es experto en poner estas demandas, estas denuncias por injuria y calumnia, tutelas y todo eso, porque pues el buen nombre no se les va a borrar con un fallo de tutela, que ya eso es objeto de otro estudio porque coartan el derecho a la libre expresión. Pero Sí, en ese momento, fue exactamente hace un año, y gracias Hernán por la pregunta, matan a la líder social María del Pilar Hurtado, y sí. yo subo un video donde le digo a Álvaro Uribe Vélez que es el comandante único y máximo de las Águilas Negras en Colombia. Y a lo cual, pues si tomamos lo literal de la acusación, obviamente, yo no tengo pruebas de que Álvaro Uribe Vélez se mete al campo y da órdenes a las Águilas Negras porque las Águilas Negras es algo rarísimo y yo se lo digo Cierto. acá, rarísimo ¿por qué? Porque es el primer grupo en la historia de Colombia que mata a líderes sociales en Putumayo y al mismo tiempo los mata en Córdoba. ¿Quiénes son? Y Y para esto, peor todavía, añado ahí algo. No es reconocido como un grupo armado, ni siquiera como una estructura criminal por parte de las autoridades colombianas, ni siquiera. yo creo que sí, pero son legales. Y vamos a dejarlo ahí. Porque si hay las instituciones del Estado son las cuales, y para allá, eso es lo que te quería decir, las Sí, instituciones del Estado son las únicas que tienen jurisdicción en todo el país, las únicas que tienen el control de todo y extrañamente matan líderes sociales en Amazonas y al mismo tiempo los matan en Antioquia. Yo creo que ni las FARC tenían ese poder. Pero en fin, el hecho es que yo al otro día, pues Julio Sánchez Crist, al otro día no, a los 2 días, me entero Julio, por la W, y Julio Sánchez Cristo estaba dándole una entrevista a un abogado que se llama Fernando Franco, que me decían que me iban a demandar. Luego a las 12 me llaman y me van a demandar. ¿Y por qué? No, que porque usted acusó a Álvaro Uribe Vélez. O sea, Álvaro Uribe Vélez venirse a demandarme a mí, a los Estados Unidos, cuando yo soy un asilado político y cuando la libertad de expresión aquí es sagrada en este país. En Colombia, bueno, Colombia yo creo que también, pero lo que pasa es que están aprovechándose de la ley para coartarla. Pero aquí en Estados Unidos, la primera enmienda de los Estados Unidos básicamente es el libre discurso. Y los expresidentes tienen un amplio margen de tolerancia frente a los insultos por su personalidad. O sea, aquí a los presidentes los tratan de todo. Usted imagina a Donald Trump demandando a todo el mundo que porque le dicen todo lo que le dicen a Donald Trump, que yo no me voy a meter con la política interna de aquí, pero entonces van a mi casa a entregarme la notificación, no de la demanda, sino de una conciliación privada. Entonces, cuando yo voy saliendo de mi casa, veo que dos tipos se me acercan y me preguntan, ¿tú eres Franklin Coral en español? Y yo, sí, soy yo. Cuando pues yo veo que me sacan una placa y me dicen, somos agentes de la corte. Y créeme que aquí, Hernán, hay un respeto absoluto por la policía, por cualquier alguien que le por la mueva. autoridad. Sí. Mejor dicho, yo casi me bajo los pantalones y hágame lo que quiera. Es que aquí es un respeto que, créeme que cuando a mí me han parado varias veces los policías manejando y créeme que manes en el volante, no respire, no baje el vidrio hasta que el policía le toque, cuando baje el vidrio ponga las manos donde él la vea, él con una linterna blanca mirando a ver uno que no vaya a sacar un arma
y nunca uno se baja del carro, él siempre se hace atrás. Bueno, el hecho es que me entregan unos documentos y yo arranco, ellos se van, yo veo que el man tiene un arma acá, nunca la secundó, nunca me apuntó, pero sí veo que como que él mueve su buzo para que yo le vea el arma. Pero es normal porque aquí todo el mundo anda armado. Pero Sí, entonces, yo cuando arranco y ya me calmo, yo veo que el documento no era un documento oficial, era un documento privado. Entonces yo dije, pero esta gente no es agente de la corte, porque aquí es como tú utilizar a la Policía Nacional en Colombia para que envíe documentos privados. Eso no tiene lógica. Entonces, no, esta gente no es agente de la corte. Esta gente me timó para que yo le recibiera esto. Cuando a los 5 minutos está el video donde me están entregando la notificación de la solicitud de conciliación y la tiene ese maestro, esa perlita llamada Ernesto Yanjure, que empezó una campaña de bullying mediático en contra mía, y no solamente conmigo, Hernán, sino con muchísimas personas a las que literal le ha destruido la vida este señor. Porque este señor es un matón, ese señor sí es un matoncito de redes, pero llevado también al campo penal, porque ese señor fue asesor de Carlos Castaño, ese señor fue sí. determinador en el homicidio de Jaime Garzón. Y ese señor, en fin, ya esa historia más adelante me imagino que me vas a preguntar de eso. Y el hecho es que ya, ahí no pasó nada. Solamente hasta noviembre, pues me dijeron que ya habían radicado la demanda, me fui a averiguar a la corte y sí, efectivamente, pero los inútiles, porque son unos inútiles, fueron y me notificaron cuando yo no estaba en el apartamento, y la demanda nunca me la entregó la persona con los que ellos la dejaron. Y según la ley de Estados Unidos, ellos me tienen que notificar personalmente a mí. Aquí lo sigo esperando, pero desde hace 6 meses no hay ninguna actuación. Así que un año después de la demanda de Uribe, un año después de anunciarme que me iban a dejar en la calle, pues aquí sigo hablando con usted, Hernán. O sea, eso cabe dentro del modus operandi uribista, no solamente de Álvaro Uribe, sino del uribismo en general, de atacar a la persona que siempre lanza un argumento en contra de ellos, porque esa es la forma en cómo ellos trabajan. Para desprestigiar ese argumento, para quitarle validez a ese argumento, lo que hacen es intentar desprestigiar a la persona que lanzó el argumento. Eso es lo que estaban haciendo con vos, y esa demanda entonces en este momento está detenida, dices, desde hace más de 6 meses. Sí está radicada, Hernán. Y mira, a mí, yo esto lo imprimí de la página de la corte, y mira que ¿sabes qué? Esto me llena a mí de poder. Ver la firma de Álvaro Uribe Vélez. Mira, no sé si puedan ver. Aquí trae las iniciales, AV. Y esta es la firma de Álvaro Uribe Vélez. Esta es la autenticación de la notaría donde él fue hasta una notaría, o sea, Sí. por mí, fue hasta una notaría al bloguero, al chofer de Uber, al lavador de baños. Fue hasta una notaría 29, ubicada en la carrera 13, número 3343 de Bogotá, a autenticar un documento para luego apostillarlo, para mandarlo a Estados Unidos, para demandar al chofer de Uber. Entonces, esto a mí me llena de mucha fortaleza y de mucha fuerza. Y yo la verdad sí ¿Y qué quiero que decía continúen, en la que parte de arriba? continúen. ¿Qué decía? AUC. Sí, no, no, buenísimo, buenísimo, me diste la idea, buenísimo, buenísimo, tengo que publicarlo. Lo que pasa es que yo le pregunté primero a mi abogado, yo puedo decir que tengo esto, y mi abogado me decía, no, no lo digas porque van a decir que te estás sentando como enterado, como de verdad, como si estuvieras de verdad notificado, pero es que esto es una copia, y como una copia, y frente al derecho americano, a mí me tienen que dar la copia original de la erradicación de la demanda, o si no, no contesto nada. Yo ya mandé un recurso para que tan amables me notificaran personalmente, pero desde noviembre no hacen nada, y yo la verdad creo firmemente, Hernán, que se cagaron. Y si no se cagaron, yo quiero que actúen, porque yo quiero vencer, y Álvaro Uribe Vélez ojalá me esté viendo, y ojalá el soldado o el cabo que está viendo esto, que nos está interceptando, ojalá le diga, ojalá le diga a Álvaro Uribe Vélez que yo le quiero ganar en juicio, que no le quiero ganar por W, que yo quiero que estemos en la corte, y yo quiero pedir un deposition, que es un deposition que yo quiero pedirle al juez que él me acepte un contrainterrogatorio, y yo demostrarle al juez todos los vínculos que tiene ese señor con la mafia, a ver a quién le da la razón. No sabe cómo eso me serviría. El señor de pronto está pensando, yo ya le di muchos aires a ese tipo, ya lo demandé, cometí un error, ya,
Usted ya está radicada una demanda, señor. Lo siento. O va a quedar, o pierde, o va a quedar como un cagón. Y eso son lo que son. Son unos cagones. El Jan Jure es un cagón que no merece el más mínimo y absoluto respeto. Se lo digo Beto, vení, francamente. a propósito de eso, el video viral que vieron todas las personas que están en el medio y que conocen un poquito del panorama sociopolítico y qué clase de personas son los que están del lado de allá del uribismo, en el que vos confrontabas personalmente a Yamjure, que Yamjure casi que literalmente se caga. ¿Qué sucedió ahí? Después de eso, Yamjure, ¿qué hizo en redes sociales en contra tuya y qué hizo la bodega uribista en contra tuya, teniendo en cuenta que esa bodega está compuesta, e incluso lo decías ayer en el tercer canal, por personajes como Vieri, como Stephanie Carrillo, que es la jefe de prensa de Álvaro Uribe, como Víctor Muñoz, que es uno de los asesores presidenciales? ¿Qué hizo toda la bodega? ¿Qué hizo Yamjure después de que demostraste que eran unos cobardes en el momento en que los confrontaste? O Bueno, bueno, al menos en materia de redes e internet, porque el bullying y la forma en cómo te atacaron en redes fue impresionante. bueno, tú sabes que yo vivo en la capital mundial del uribismo. No es Medellín. Y yo como antioqueño que soy, detesto que estigmaticen a la gente paisa que siempre la relacionen como uribista, porque si hay gente víctima de la violencia, víctima de las actuaciones ilegales de Álvaro Uribe Vélez, es la gente de Antioquia. Y estoy seguro Correcto. que Álvaro, el fortín de Álvaro Uribe Vélez está en la corrupción, está en Córdoba, está en parte de la costa atlántica, a excepción de Barranquilla, está en La Guajira, está en el Tolima, y créeme que el Tolima es más uribista que el propio Antioquia. Entonces, Miami es una ciudad que viven más de 350.000 colombianos. Creo que es la misma cantidad de habitantes que tiene Pereira o Armenia. Creo que Pereira tiene 500.000. Bueno, el hecho es que es una ciudad intermedia en Colombia. Tiene la misma cantidad de colombianos. Yo recién llegado a este país, Hernán, te cuento que cuando me encontraba un colombiano en la calle me daba alegría. Ahora no, no es que no me dé alegría, pero es normal. Ah, ¿qué? ¿Usted dónde es? No, de Cali, ah, todo bien, chao. O sea, es normal, no es como si tú vas a Australia y por ahí ves un colombiano y "Ay, colombiano, no, no, no. Aquí ya esa vaina ya pasó. El hecho es que los uribistas estaban armando una marcha para apoyar a Álvaro Uribe Vélez en el marco del Sí, llamamiento a indagatorias. Yo le quería mostrar al mundo que, que la imagen de Álvaro Uribe Vélez no es o sea, él no es el propietario de los colombianos. Y entonces ellos dan aquí una imagen de que Álvaro Uribe Vélez es el salvador de Colombia. Y yo quería que la otra gente de Latinoamérica viera la contraparte. Y me paré con tres personas al frente del consulado, con cuatro personas al frente del consulado, frente a 1.000 uribistas, con una campaña que decía Uribe a la cárcel, Uribe Paraco, y 1.000 pancartas que decían apoyo a Uribe, Uribe es mi Dios, Uribe no sé qué, bla, bla, bla. Y te cuento, Hernán, que, que me dice mi novia, ahí está Jan Jure, marica. Y yo, no, créeme que yo ya le había dicho a ella, yo ya le había dicho a ella, yo ya le había que dicho a si ella, te lo no, encontrabas que... no, si yo llego a verlo, yo lo paro, pero era algo, o sea, yo no esperaba cuando me Sí, dice, sí. marica, ahí está ya Jure, marica, ahí está ya Jure. Y yo le digo a ella, coja ese celular y grabe, pero no se lo digo con el fin de hacer un video viral, no. Yo estaba seguro que ese man me iba a responder. Créeme, Hernán, yo estaba seguro que ese man no, hasta se me iba a parar, se me iba a... ¿Qué hubo, papá? Entonces, ¿cómo fue? Se me iba a empechar. Cuando yo Te lo veo, desilusionaste, pues. no, yo suelto toda esa energía y es que básicamente en una discusión tú no Sí, puedes permitir que la otra persona se termine de desahogar porque gana. Tú tienes que cortarles, como cuando vienen con toda la energía a darte y si te abres de piernas y de brazos, recibes todo el impacto. Entonces tú lo que haces es contrarrestar esa fuerza con tu argumento. Pero el tipo me dejó desahogar y entonces yo cuando terminé, yo veo que el tipo no me contesta y entonces yo como que, cobarde, cobarde, como le enseñaron en su casa, que inclusive hasta me enredo. A mí mi papá me enseñó a ser hombre. Usted tuvo, bueno, empecé. Y lo de la demanda, o sea, como que ya no encontré más que decirle y ya me fui.
Y créeme que durante unos cortos días me alcancé a arrepentir porque él empezó una campaña en Twitter de que él andaba en bastón, de que era un viejito. Ese cagón no tiene más de 50 años. Y qué pena con la gente de 50 años, pero a mí me parece que tener 50 años es todavía ser joven. Y nosotros vamos para Sí, allá, Hernán. A mí me parece que tener 50 años no es ser viejo, ni siquiera los de 60, porque al país lo gobiernan ese promedio de edad. Entonces, no, Hernán, la verdad, me desahogué, pero qué tipo tan ínfimo, tan, tan badulaque, cobarde, pequeño, es pequeñísimo. Es un tipo que le ha hecho mucho daño a la gente y cuando yo lo veía me acordaba de Carlos Castaño. Créeme que lo veía a él y veía a Carlos Castaño, porque fue una persona que se metía en el jacuzzi sí. del Nogal con Carlos Castaño. Y era escribiente incluso. Sí, sí, claro, y fue determinador del homicidio de Jaime Garzón y créeme que nosotros a pesar de tener un lenguaje, una manera de expresarnos un poco agresiva, porque lo acepto, me parece tan desafortunados la comparación o la alegoría que hacía Jorge Robledo referente a que las palabras son balas. ¿Cuáles las palabras son balas, señor? Parece que él no hubiese vivido en los años 90, los años 80, cuando en Colombia te mandaban a matar por cualquier cosa o por tu mirar feo. Sí. Y ahorita en estos momentos nosotros estamos con un único poder que es un celular para nosotros hacer activismo. Y entonces nosotros somos iguales de asesinos a los que han masacrado gente. Jorge Robledo es la peor decepción, inclusive más que Claudia López, se lo puedo decir. Es otra gran muestra, otra gran expresión de la tibieza en la política colombiana que dicen que no, que sí, y al final terminan estando desde el lado que nosotros en este momento estamos contradiciendo y que con el que no estamos de acuerdo en nada. Yo le digo una cosa, Hernán, yo, por ejemplo, antier entrevisté a Daniel Coronel, y Sí, que no fue una entrevista, fue una charla, porque nosotros somos activistas. Ayer salió un artículo de las dos orillas donde el peor pecado es que no me nombran. Pero, tira, no. Pero que nombran a hablan, Levi, nombran a sí, Leli, a Lalis, nombran a Aquino que es súper amigo. eh, y les dicen que ellos no son periodistas. Y yo pues hasta ahora me entero que ellos se declaraban periodistas. Ellos no son periodistas. ¿Quién les dijo? Es que de verdad, ayer Levi contestó, ¿ustedes quién puta les dijo que yo soy periodista? Es que yo no soy periodista tampoco. Yo no soy periodista. Nosotros somos activistas. Entonces, créeme que después de la entrevista con Daniel Coronel, me insultaron muchas personas porque decían que yo estaba poniéndome de acuerdo con un tibio. Y yo se lo digo sinceramente, Hernán, nosotros responsabilizamos a personas que no tuvieron un caudal, que no tienen caudal electoral, que son personas ajenas a la política, aunque hacen política y aunque hablan de política, que para mí son los periodistas y más los periodistas investigativos, pero nosotros tiramos toda esa ira en contra de Daniel Coronel y donde nosotros criticamos a Robledo, donde criticamos a Marulanda, que fue un señor que se hizo al lado de Galán en el nuevo liberalismo. ¿Dónde está la responsabilidad de Humberto de la Calle? Y no hablemos de la de Sergio Fajardo, porque ese Badulaque pudo haberse quedado a sí. ver ballenas y nos importa un pepino. Recibir apoyo de ese tipo hubiese sido hasta un mal gobierno de Gustavo Petro, porque tuviéramos que haberle pagado el favor. Pero, pero ¿dónde está la responsabilidad de Marulanda? ¿Dónde está la responsabilidad de Jorge Robledo? Que ellos sí, es verdad, son los que toman las decisiones políticas, son los que de verdad tienen el caudal electoral. ¿Qué caudal electoral tiene Daniel Coronel? Lo que pasa es que Daniel Beto, Coronel se convirtió en una qué pena figura. te interrumpo, qué pena te Sí, interrumpo un minutico, sino que es que nos queda un minuto del en sí, vivo que sí. nos permite hacer Instagram de la hora. Mm. Abramos otro en un momentico y cerramos acá Y, en media horita, 20 minuticos la conversación, ya para dejarte pues tu tiempo que nos estás regalando en este momento ahí en la conversación muy bacana y para que la gente esté atenta entonces y se conecte otra vez al en vivo. ¿Listo? qué pena, yo estoy hablando No, mucho. no, esa es la idea. Pues esa es la idea, Beto. Por eso te Perdón. invitamos, hombre. ¿Listo? Dale, Entonces dale. dale, Entonces nos reconectamos. Bueno, dale, güey, dale, güey. listo, listo. Bueno, entonces le decimos a la gente que vuelva a conectarse. Porque vamos a abrir otra vez el. Vamos a abrir otra vez el en vivo, pero